buenas noches, feliz sábado para todos. Un placer y privilegio estar con ustedes. Y sí, los seminarios en español, pero creo que ustedes ya saben que no es mi primer idioma, pero ustedes me pueden ayudar y espero que sea entendible. Nuestro tema hoy noche es educando a la realeza, educando a la realeza. Vamos en nuestras Biblias a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Encontramos en Romanos 8, versículo 16, un versículo muy interesante y aplicado al tema de la educación verdadera. Vamos a tomar este fin de semana, hoy y mañana, el tema de la verdadera educación, el plan de Dios de la educación para nosotros y para nuestros niños. ¿Y qué dice la Biblia aquí? En Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de, ¿quién dice la Biblia? Hijos de Dios. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué dice la Biblia aquí? Somos hijos de Dios, hijos de un rey, hijos de el Rey del universo. Amén. ¿Y qué llamamos hoy en día a un hijo de un rey? Príncipe, ok. Y la familia es la familia real. Entonces se nos dice aquí la Biblia que somos nosotros, príncipes y princesas, somos de la realeza. Amén. Somos de la realeza. Pero si miramos en el mundo a las familias reales, en cómo se educan sus niños, es muy interesante. Las familias reales no envían a sus niños a cualquier escuela que es más cómodo para ellos. No, están muy cuidadosos en cómo se educan a sus niños. ¿Por qué? Quieren preparar a sus niños para un alto destino, para una responsabilidad en el gobierno. Entonces, si somos nosotros de la realeza y somos preparando para entrar en el cielo, para tomar parte en ese reino de Dios, para tomar una posición de responsabilidad en el reino de Dios, ¿es importante nuestra educación? ¿Es importante el plan de educación que Dios tiene para nosotros para prepararnos para el cielo? ¿Para prepararnos para nuestro alto destino? Y si el rey del universo nos dio instrucciones sobre nuestra educación, ¿no deberíamos prestar atención y obedecer? Y Él nos ha dado instrucción. A veces pensamos sobre la educación como algo que se pasa en la escuela, pero realmente tenemos nosotros un mensaje sobre la educación. Se llama la verdadera educación. Un mensaje que tiene métodos de educación que superan todos del mundo. Un mensaje diseñado a prepararnos para nuestro destino, para el cielo y para ser coherederos con Cristo. Entonces, hoy noche quiero empezar mirando algunos de los principios de este plan de educación. Y quiero empezar mirando a la importancia de este mensaje, la urgencia de este mensaje y luego algunos básicos de este mensaje. Pero quizás algunos de ustedes están diciendo, pues no estoy maestro. ¿Cuántos maestros están aquí? ¿Algunos? Ok, hay algunos. Pero son muy pocos. Entonces los restos están diciendo, pero no soy maestro. ¿Qué tiene que ver la verdadera educación conmigo? Porque no soy maestro. Se dice
en su sabiduría, el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. ¿La verdadera educación es algo solamente para los profesores? ¿Es para profesores? Sí. ¿Pero solamente para profesores? No. No es solo para maestros. De hecho, es más para los padres, para la familia. ¿Cuántos son padres aquí? Amén. Dice también en el libro la educación nunca logrará lo que podría y debería llevar a cabo. Ahora, ¿cuánto es nunca? Es nunca. No va a pasar. La educación nunca logrará lo que podría y debería llevar a cabo hasta que, ¿hasta qué pasa? Dice, se reconozca plenamente la obra de los padres y estos reciben una preparación que los capacite para desempeñar sus sagradas responsabilidades. Dos cosas, dice, dos cosas debe pasar antes que el plan de educación que tiene Dios va a cumplir el propósito. Dos cosas debe pasar. ¿Cuáles son? Primero, que los padres reconocen plenamente su obligación. ¿Cuántos padres hoy en día reconocen plenamente su obligación? Son muy pocos. Y también dice que necesitan los padres, ¿qué dice aquí? Una preparación. ¿Cuántos padres han recibido una preparación, una maestría para ser padre antes de ser padre? ¿Algunos? No. No. Pero dice que los padres necesitan una preparación. Y quiero dar como un desafío a las iglesias, que necesitamos programas en nuestras iglesias para ayudar a los padres. Pero quizás están diciendo, pues no soy maestro, no soy padre, ¿qué tiene que ver la educación verdadera conmigo? Dice, en la escuela de Cristo, los alumnos nunca se gradúan. ¿Cuántos quieren estar en la escuela de Cristo? Amén. Aquí tenemos diferencia entre los programas de educación del mundo y el plan de educación de Dios. Porque ¿cuál cosa siempre están buscando y esperando los estudiantes en la escuela? Graduarse, sí. Pero ¿qué dice? No vamos a graduar en la escuela de Cristo. Entre los alumnos hay tanto viejos como jóvenes. Los que presten atención a las instrucciones del Maestro Divino avancen constantemente en matemáticas, ciencia. ¿Ese dice? No. ¿Qué están aprendiendo en la escuela de Cristo? Sabiduría, refinamiento, nobleza de alma. Y así se preparan para entrar en esa escuela superior, donde el avance continuará durante toda la eternidad. Amén. ¿Quién quiere entrar en esa escuela? Amén. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué requisito hay para entrar en la escuela de Cristo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué necesitamos para entrar en la escuela de Cristo? Obedecer. Ok, muy importante. ¿Qué más? La humildad. ¿Qué más? El querer. Ajá. Sí, querer entrar. Dispuesto a aprender. Eso es muy importante. Eso es la educación verdadera también. Dispuesto de aprender. Y también quiero añadir, dispuesto de desaprender. A veces necesitamos desaprender para entrar en la escuela de Cristo y aprender de Él. De hecho, dice en el libro Testimonios para la Iglesia, frecuentemente la formación y la educación de
toda una vida tienen que ser descartadas para que uno se haga discípulo en la escuela de Cristo. ¿Y cuántos años tuvo que tomar Moisés en ese proceso? 40 años. Pero es decir, que el plan de Dios de educación es tan separado, tan diferente de los que el mundo, que a veces tenemos que descartar toda nuestra educación para entrar en la educación verdadera. ¿Estamos dispuestos este fin de semana de desaprender? Porque realmente, para dar definición al plan de educación de Dios, dice la obra de la educación y la de la redención son una. ¿Qué significa dos cosas ser una? Son iguales. Tienen el mismo propósito. Entonces, muchas veces pensamos en la educación como algo que nos prepara para vivir en ese mundo, y por supuesto es parte del plan de educación, pero dice que el propósito de la educación de Dios es también redención, prepararnos para el cielo. ¿Y qué significa la redención? A veces pensamos en la redención como algo de perdonar. Solamente Jesús nos perdona por nuestros pecados. Es parte de la redención, pero realmente la redención es un proceso de transformación. Un proceso de educar y conformar el carácter para prepararnos para el cielo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos una cita muy grave, muy solemne del Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 53. Ahora, ¿cuándo? Ahora, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. ¿Quién quiere un lugar en el reino de Dios? Todos, ¿sí? ¿Qué necesitamos comprender para entrar? La verdadera ciencia de la educación. Ahora, dice que necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si hay una verdadera, ¿qué significa? Hay una falsa también. Entonces, esta cita nos dice que hay dos sistemas de educación. Hay una verdadera, que es necesario para entrar en el cielo, y también hay una falsa. Es importante que definimos entre los dos. También creo nos dice algo sobre el contenido de ese plan de educación. Porque dice es necesario para entrar en el cielo. Y creo eso nos dice que el plan de educación de Dios concierne más que la ciencia y la matemática y las cosas académicas. Porque estoy bastante seguro que Dios no ha puesto como un requisito para entrar en el cielo el álgebra. ¿Amén? Amén. Gracias a Dios. Hay más. El plan de educación de Dios abarca más que las cosas académicas que normalmente asociamos con la escuela y la educación. Abarca más. Abarca una transformación de carácter. Y también dice, ahora como nunca antes. Es decir, que antes era muy importante entender ese mensaje, pero ahora es más importante que jamás en el mundo. ¿Por qué es tan urgente este mensaje de la educación? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué la urgencia de este mensaje? ¿Cómo? Cristo viene pronto. ¿Cuántos creen que Jesús viene pronto? Amén. Entonces, si la educación verdadera es para transformar el carácter y prepararnos, educar realeza para el cielo, y Jesús viene pronto, entonces es urgente.
Y también quiero decir que este mensaje es sencillo. A veces lo complicamos, pero en realidad es algo que es sencillo, porque es alcanzable para todo hijo y hija de Dios. Es el plan de Dios y los planes de Dios son siempre sencillos. Amén. Estamos educando a la realeza. Ahora, los principios de la educación verdadera son, por supuesto, tan antiguos como el mundo. Se aplicaron en el jardín del Edén, en la vida de Abraham, los hijos de Israel, a través de la historia del mundo. Pero se hicieron mucho más claros para nuestro tiempo y para el pueblo de Dios en los últimos días a través de la pluma del espíritu de profecía. Y estoy muy agradecido por este mensaje que tenemos muy claro sobre el plan de educación que Dios tiene para nosotros. Y hay muchos libros escritos sobre este tema, por supuesto, pero el libro titulado simplemente La Educación lo supera de lejos a todos. ¿Cuántos han leído el libro La Educación? Amén. Algunos han leído. Hermanos, este libro es nuestro libro de texto para el plan de educación de Dios. Y muchas veces pensamos sobre este libro como algo para los maestros, pero realmente es para padres este libro y para jóvenes también. Y este libro ha sido aclamado por educadores de todo el mundo como muy adelantado a su tiempo. Olvidé a mi copia de este libro. Normalmente me gusta tenerlo conmigo, pero este libro, La Educación, se ha utilizado para reformar la educación en países de todo el mundo. Déjeme hablar sobre unos ejemplos. Los líderes educativos del estado de Mysore en India, el país de India, utilizaron el libro La Educación para dar forma a su filosofía de educación poco después de ganar la independencia en 1947. El país, el estado. También me han dicho que durante un tiempo de cambios y mejoras significativas en el sistema de educación de la nación de Ghana, África, unos líderes adventistas que visitaban al secretario de Educación se sorprendieron al ver una copia bien gastada del libro La Educación en su escritorio de ese líder del gobierno. Este líder explicó que este libro era la fuente de los cambios que estaban instituyendo. El profesor John Michaelis de la Universidad de California, Berkeley, declaró que el libro Educación le parecía más avanzado y mejor que su propio libro sobre la educación, aunque había sido escrito 50 años que el suyo. Y la doctora Florence Stratemeyer de la Universidad de Columbia es católica, ella. Es principal autoridad en materia de currículo. También declaró que ese libro es 50 años a su tiempo. Y una vez se le pidió a esa doctora, es católica, pero se le pidió que diera una conferencia, una charla sobre educación a un grupo de profesores adventistas. ¿Y su fuente para los principios de educación que expuso en su charla? El libro La Educación. Y ella dijo, la amplitud y profundidad de su filosofía me sorprendió. Su concepto de educación equilibrada, desarrollo armonioso y de pensar y actuar por principios son conceptos educativos avanzados. El objetivo de restaurar en el hombre la imagen de Dios, la enseñanza de la responsabilidad de los padres y el énfasis en el autocontrol del niño son ideales que el mundo necesita desesperadamente. Es como las piedras están clamando, hablando. Deberíamos estar sumamente agradecidos por este precioso recurso. Deberíamos abrazar este mensaje que nos va a decir cómo podemos educar a la realeza
este mensaje que es parte de nuestra redención. Ahora, antes de comenzar hablando sobre los principios de la educación verdadera, quiero dar una cita más que nos da algo más gracias de la importancia del plan de educación de Dios. Dice, el motivo por el cual los jóvenes de la época actual tienen tan poca inclinación religiosa estriba en ¿qué? Eso queremos saber. La gente está preguntando, ¿por qué los jóvenes están saliendo de la iglesia? Los padres están preguntando, ¿por qué mi hijo, mi hija no tiene interés en las cosas espirituales? Tenemos sermones, tenemos libros sobre este tema, pero ¿hemos dado la respuesta correcta? ¿Quién quiere la respuesta de Dios? Amén. Dice, el motivo es, estriba en que su educación es defectuosa. Es difícil, es bien duro. Pero estriba en que, ¿por qué nuestros jóvenes no tienen interés en las cosas espirituales? Es que muchas veces se fueron educados para el opuesto. No están parte del plan de educación de Dios. Están educados para tomar su parte en este mundo, pero no están educados como de la realeza. No están educados para el cielo. Necesitamos este plan de educación. Entonces, ¿qué es la verdadera educación? Pues no será posible para mí profundizar este tema hoy noche en un tema. Cuando a veces doy clases en escuelas misioneras de la educación verdadera y tomamos como 40 horas tomando este tema, profundizando y todavía no alcance de profundizarlo. Pero vamos a ver esta noche 3 principios muy básicos que podemos tomar a nuestra casa pensando en esos principios muy básicos. Hay 3 aquí. Primero, que la verdadera educación y la redención son sinónimos, restaurando la imagen de Dios en el alma. 2, que la verdadera educación es el desarrollo armonioso de los poderes físicos, mentales y espirituales. Y 3, que la verdadera educación es la preparación para el servicio aquí y por toda la eternidad. Ahora, vamos a tomar el primero y vamos a tomar cada uno de esos y profundizarlo un poquito. Primero, que la verdadera educación y la redención son sinónimos. Es decir, que debemos restaurar la imagen de Dios en el alma. Como hemos visto, tienen el mismo propósito del plan de educación y también de la redención. Dice, el verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Ahora, cuando algo se necesita una restauración, ¿qué indica sobre su condición actual? Se falta, no está bien, es dañado, no está en su condición original. ¿Cuál era la condición original del hombre? Aquí encontramos en Génesis 1:27 que creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen. Pero todavía la imagen de Dios está perfecto en el hombre. No, es muy dañado por el pecado, ¿sí? Entonces, por eso nos dice el libro La Educación que la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. Encontramos aquí el propósito de la redención, educación y nuestra vida debe ser
ese proceso de restauración. Aquí tenemos una norma de medida que podemos usar para medir cualquier programa educativo, cualquier escuela, cualquier currículo, cualquier actividad, cualquier cosa. Podemos decir y debemos preguntar si tiene el propósito de transformar el carácter para el cielo. ¿Me hago entender? Deberíamos preguntar esto. ¿Ese tiene el propósito de transformar el carácter? Si la respuesta es sí, entonces se cabe en la educación verdadera. Pero si la respuesta es no, entonces es parte del plan erróneo. ¿Dónde empezamos con este? Dice en Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el conocimiento del santo es la inteligencia. Dice el principio de la sabiduría. No es decir que es la sabiduría en entero, pero dice el principio es temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Respeto, ¿ok? ¿Qué más? Amor. Reverencia, obediencia. Podemos decir quizás que es reconocer quién es Dios, su autoridad, la felicidad de obedecerle. Eso dice, ese principio es donde empezamos con la sabiduría. Pero ¿qué dice más? El conocimiento del santo es la inteligencia. No es la empieza. Dice, es la inteligencia. Si realmente queremos la inteligencia, si queremos la educación, de acuerdo con el plan de Dios, ¿qué necesitamos? Conocer a Dios. ¿Qué significa conocer? A veces hoy en día, cuando hablamos sobre conocer en el contexto de educación, pensamos sobre información en la mente. Pero para la mente hebrea, cuando se estaba escrito este versículo, conocer significa relación. Conocer es igual a relación para la mente hebrea. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Relación con Dios. Intimidad con Dios. Es la educación. Es, dice, inteligencia. Pregunto, ¿dónde empieza esta relación con Dios? ¿En qué lugar? En el hogar, en casa. Cuando los niños se desarrollan su relación con sus padres, se ayudan a ellos para desarrollar una relación con Dios. Ese debe empezar en el hogar. Dice también, el fundamento real de la verdadera educación está en el temor del Señor. ¿Cuántos han construido una casa? ¿Alguien? ¿Nadie? Pero hemos visto quizás cómo se hace. Ahora, imagínate que quiere construir una casa, entonces al planear y mirar cuánto dinero tienes, reconoce que no tiene dinero para cumplir el proyecto, pero necesita una casa. Entonces decide de construir la casa, pero hay que tomar algunas cosas de esperar, ponerlos en espera hasta que tenga más dinero. Entonces, al pensar en las cosas esenciales de una casa, ¿qué necesitamos? ¿Paredes? Sí, es esencial. ¿Ok? ¿Techo? Necesario para una casa. ¿Ventanas? ¿Puertas? Son esenciales, ¿sí? ¿Qué cosas pueden esperar? Oh, sí, puede. Comedor. La pintura, quizás. Dice, sí, quizás puedo esperar con la pintura. Pero, ¿sabes qué? Si no hace la pintura, la gente van a decir que mi casa es fea. Las flores alrededor de la casa, ¿se pueden esperar? Sí,
Pero otra vez dice, pero la gente van a decir que mi casa es fea, sin flores. ¿Qué cosa puedo dejar de la construcción de mi casa, pero la gente no van a ver? El fundamento. El fundamento. La gente no van a ver. Entonces, decide de construir tu casa sin fundamento. ¿La gente van a ver? Sí y no. Inicialmente no van a ver, es bajo de la tierra. Pero van a ver los resultados. Y normalmente, creo en la educación hoy en día, tomamos el mismo perspectivo. Enfocamos tanto en las cosas externas, los honores, las notas, los grados, los títulos, el dinero, el carro, la casa y todo, ¿no? Enfocamos mucho en esas cosas. E incluso en desarrollar el carácter, pensamos si el niño puede hacer una música especial para la iglesia, pensamos, ¡ay, qué buena carácter! ¿Es carácter realmente? ¿O solamente la pintura? ¿O se pueden memorizar sus versículos de la Biblia? Son flores. El fundamento, por naturaleza, es algo que la gente no puede ver. Y otra vez, ¿dónde? ¿En qué lugar se funde, se construye el fundamento? Otra vez en el hogar, en el ambiente, que la gente no van a ver. No van a aplaudir a los padres por su trabajo en el hogar. Pero es esencial para fundar una base. Y un herramienta que los padres tienen es la Biblia, por supuesto. La Biblia debería ser el fundamento de la educación. Otra vez, norma de medida que podemos usar aquí para medir un plan de educación. Debe hacerse de la Biblia el fundamento del estudio y de la enseñanza. Ahora, pasamos por el punto 2, que la verdadera educación es el desarrollo armonioso de los poderes físicos, mentales y espirituales. ¿Qué significa armonioso? Balanceado. Balanceado. Podemos decir partes iguales, quizás. Hay tres partes de nuestro ser. Dios nos creó así, con poderes físicos, poderes mentales y poderes espirituales. ¿En cuál de esos tres áreas normalmente se enfocan los planes educativos del mundo? Mental, sí, mucho en el mental. Se descuiden mucho el físico y espiritual. Eso viene del libro La Educación, que dice la verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Ahora, vamos a hablar sobre esas tres áreas y la importancia de cada uno. Leemos algo muy interesante en el libro La Educación. Dice, tanto el vigor mental como el espiritual dependen en gran parte de la fuerza y la actividad físicas. Todo lo que promueve la salud física promueve el desarrollo de una mente fuerte y un carácter equilibrado. Leemos sobre tres áreas aquí, que dice vigor mental, como el espiritual depende de físico. Ahora, quiero hacer una ilustración. Hermano, ¿usted me puede ayudar por acá? ¿Sí? Y otro hermano. Este hermano acá. ¿Usted puede ayudar? Gracias. Ok, quiero uno en cada lado. Sí. Excelente. Ok. ¿Cómo se llama? Alberto. Alberto. ¿Y cómo se llama? Elpidio. Elpidio. Ok. Nuestro hermano Alberto va a representar la parte espiritual y ¿cómo? Elpidio. Elpidio va a representar la parte
mental. Tenemos espiritual y mental. Voy a representar ¿cuál parte? Físico. Físico. Ok, entonces pone la mano en mi hombro y se soporta en mí. Excelente. Levante la pierna más cerca a mí. Levántalo así. Excelente. Aquí tenemos una ilustración de ese párrafo que hemos leído, que la parte espiritual y la parte mental depende de Físico. la parte física. Ajá. Entonces, si yo decido de saltar y muévame, ¿qué va a pasar? Nos vamos a caer. Todo va a caer. No se funciona sin el parte fundamental, ¿cuál es? Físico. El físico. Ok, gracias. ¿Queremos vigor mental? ¿Queremos que nuestros niños tienen fuerza mental? ¿Dónde debemos empezar? Con el físico. ¿Queremos que nuestros niños tienen fuerza espiritual? ¿Solo un amén? Amén. Es lo más importante. ¿Dónde debemos empezar? Con el físico. Ajá. Y por eso tenemos el consejo que dice, en la educación de los primeros años, muchos padres y maestros fallan en comprender que necesitan prestar la mayor atención a la constitución física del niño a fin de asegurar las mejores condiciones para el desarrollo del cuerpo y del cerebro. Debemos empezar. Y de hecho la ciencia nos dice que ese debe pasar por 7, 8 años, incluso a 10 años en los niños, los varones. Necesitan ese tiempo con mucho ejercicio físico para fundar la base del aprendizaje más tarde en la vida. Y la ciencia nos dice que la actividad física mejora la salud mental en general y la calidad de vida. También mejora la función cerebral y cognición, mejora el comportamiento. ¿Se notan, padres? Mejora el comportamiento. Mejora la concentración, aumenta el flujo de sangre y oxígeno al cerebro, aumenta los niveles de norepinefrina y endorfinas, lo que reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. Incrementa los factores de crecimiento que ayudan a crear nuevas células nerviosas y apoyan la plasticidad sináptica. ¡Qué lista! Todos los beneficios del ejercicio físico y hay mucho más. El ejercicio provee un estímulo sin paralelo, creando un entorno en el que el cerebro está listo, dispuesto y capaz de aprender. Ahora, hay varias partes, solo para mencionar, del entrenamiento físico. Tenemos el trabajo útil. ¿Qué es el trabajo útil? ¿Alguien tiene un ejemplo? Sí, ok. Limpiando la casa, lavando platos, cosas muy sencillas. Y es sorprendente cuántos niños se gradúan de la universidad y no saben cómo limpiarle el baño. Porque no han aprendido en la casa, ¿no? Los padres esperan que los niños van a aprender esas cosas en la escuela, pero realmente no van a aprender esas cosas. Tengo un amigo que asiste a mi iglesia en Missouri, de México. Y él me dijo que sus hermanas no saben cómo hacer las tortillas de mano. Se pueden hacer con máquina, pero no saben cómo hacerlos de mano. ¿Por qué? Él me dijo, mi mamá envió a mis hermanas a la escuela y no aprendieron cómo hacer tortillas de mano en la escuela. Es un ejemplo. Los niños deben aprender esas cosas en la casa. También, y dice, cada hombre, mujer y niño deberían ser educados para desempeñar un trabajo práctico y útil. También tenemos el entrenamiento manual, es más específico en un oficio, una habilidad, algo así. Y dice que todo joven al salir de la escuela debe haber adquirido el conocimiento de algún oficio o alguna ocupación con que, si fuera necesario, se pudiese ganar la vida.
Y hay un parte tercero muy importante sobre entrenamiento físico, es la agricultura. Vamos a hablar más sobre la agricultura mañana, pero dice que ningún ramo de trabajo manual es de más valor que la agricultura. ¿Cuántos tienen un huerto? ¿Algunos? Hay varios. Excelente. Quiero animar a cada familia a tomar al menos unas cajas de plástico bajo de una ventana en su casa, algo con tierra para los niños que se pueden experimentar algo. Porque pues hay muchas razones, pero los estudios han mostrado que los niños que pasan tiempo en el huerto tienen mejor autoconfianza, mejor autoestima, son más pacientes y perseverantes. Ahora, ¿necesitamos estudio para decirles eso? Por supuesto. No podemos tomar nuestro celular y presionar unos botones y salgan tomates. No funciona así. Mejor comprensión de la ciencia, mejores calificaciones escolares en las pruebas y en general mejores aprendices, los niños que pasan tiempo en el huerto. Y hay mucho estudio que han mostrado esto. Pero por el tiempo voy a pasar, quiero leer esto. El jardín del Edén no solo era la morada de Adán, sino su salón de clases. A veces pensamos en eso. Era la morada, pero también un lugar para aprender para Adán. Y podemos nosotros aprender en el mismo ambiente hoy en día. El estudio en las áreas agrícolas debe ser el A, B y C del trabajo educativo de nuestra escuela. Ese es el primer trabajo que se debe realizar. Ok, pero tenemos entrenamiento físico, también tenemos cultura mental. El mundo se enfoca mucho en la cultura mental, pero es importante realmente, pero el mundo tiene un enfoque quizás erróneo. Muchas veces en la educación del mundo se enfocan en llenar la mente con información sin aplicarlo. ¿Cuántos han dicho en su tiempo en la escuela, al aprender algo, han dicho, ¿cuándo voy a usar esto? Okay. Es una pregunta buena de hacer, porque deberíamos aprender cosas para usarlos. Y también de ganar títulos, y es un ambiente muy, muy competitivo muchas veces, pero dice que el cristiano se propone alcanzar las realizaciones más elevadas con el propósito de hacer bien a otros. ¿Cuántos hoy en día están buscando hacer bien al yo? Ganar mi título, ganar todo el proceso, ¿no? Pero ese, otra vez, es norma de medida para un plan de educación. El plan de educación de Dios tiene el propósito de ayudar a otros. No conviene atestar la mente con estudios que requieren intensa aplicación, pero no se utilicen en la práctica. Una educación tal resultará una pérdida para el estudiante. Ni siquiera basta adquirir conocimientos. Hemos de saber cómo aprovecharlos debidamente. Otra vez, norma de medida. Deberíamos hacer la pregunta si este programa de educación, las cosas que están aprendiendo los niños, ¿están realmente ayudantes para ellos? ¿O es solo pasar tiempo llenando la mente con información? Hay un cita aquí del libro Estudios sobre la educación cristiana de uno de nuestros pioneros, Eduardo Sutherland. Se dice algo interesante sobre el sistema de educación papal. Se inició como parte del Contrarreforma. El sistema de educación papal hace maestros que se contenten con repetir las lecciones programadas para sus alumnos, tal como ellos mismos los aprendieron en la escuela, sin pensar en hacer una aplicación práctica.
Los estudiantes a su vez salen a enseñar a otros el mismo que aprendieron y así la interminable caminadora continúa, siempre aprendiendo pero nunca llegando a ninguna parte. ¿Es muy parecido a los sistemas educativos hoy en día? Tristemente sí. Pero realmente esto es exactamente lo que Satanás quiere. Que la caminadora continúa. Porque Satanás sabe muy bien que cuando el pueblo de Dios se termina con la obra de Dios, Jesús puede venir y Satanás ya. Entonces, Satanás está feliz si estudiamos la Biblia. ¿Sabes eso? Satanás está feliz si estudiamos la Biblia, si estudiamos el espíritu de profecía, tenemos clases de la Biblia, está bien con Satanás. Si estudiamos la Biblia sin aplicar. Porque Satanás mismo, los diablos, dice la Biblia, los diablos creen y sí. La cosa importante en la educación no es simplemente ganar información, es ganar información y aplicarlo. Satanás teme a los que aprenden de la Biblia y apliquen lo que aprenden. Porque con eso podemos terminar con la obra de Dios. El uso que hagan de sus conocimientos determinará el valor de su educación. Y la parte 3, el desarrollo espiritual. Hemos hablado sobre esa parte ya, entonces pasamos solo mencionando que un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esa vida. Ese es nuestro propósito, nuestro enfoque debería ser. Y pasamos por el punto, el último punto. La educación, la verdadera educación es la preparación para el servicio aquí y por toda la eternidad. Eso viene del libro La Educación, que dice: la verdadera educación prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Pensamos a veces que la ley del cielo es de servicio abnegado. Dice: la verdadera educación es. ¿Quién le gustan las definiciones? Para hacerlo muy práctico, hacerlo muy claro. La verdadera educación es. ¿Cómo podemos cumplir esa frase de acuerdo con lo que hemos aprendido? Ok, conocer a Dios. Restaurar la imagen de Dios en el hombre. Una relación con Dios. Desarrollo armonioso y hay muchas cosas que podemos decir. Pero ¿qué dice aquí? La verdadera educación es una preparación para ser misionero. Otra norma de medida que podemos hacer para medir cualquier programa educativo. ¿Tiene el enfoque de preparar un misionero o tiene un enfoque de desarrollar egoísmo? Muchos programas hoy en día tienen el enfoque de desarrollar egoísmo. Todo hijo e hija de Dios está llamado a ser misionero. Se nos llama a servir a Dios y a nuestros semejantes. Y el objeto de nuestra educación debe ser capacitarnos para este servicio. Quiero preguntarles, ¿tus niños están recibiendo una preparación que están capacitándoles para el servicio de Dios? Debe ser. ¿Cómo podemos hacer? Dice: es necesario para su completa educación que los estudiantes tengan tiempo para hacer obra misionera.
o como se dice en el libro de la educación, es en el agua y no en la tierra donde los hombres aprenden a nadar. Hay que tomar tiempo en la obra misionera, pero entonces vamos a enviar los jóvenes, los niños a India y África cada semana. Eso no funciona. Porque dice, deben tener el tiempo. Es decir, que no deberíamos esperar que se tomen ese tiempo en sus vacaciones. No, dice, deben tener ese tiempo. Parte de su programa educativo, de hacer la obra misionera. ¿Cuál tipo de obra misionera? Dice, tiempo para familiarizarse con las necesidades espirituales de las familias que viven en derredor de ellos. Aquí tenemos clave. Tiempo para familiarizarse. Si cada día ves a un hombre caminando al frente de tu casa, ¿tienes simpatía por él? Pues, dice, ¿por qué? Porque debo tener simpatía por él. No conozco a él. Entonces un día decidí de hablar con este hombre, que cada día estaba caminando en la calle, al frente de tu casa. Y al hablar con él, aprende de su padre, murió antes, hace un tiempo. Su madre está enferma, entonces cada día está caminando para cuidar a su madre enferma. Y también su carro necesita ser arreglado, entonces no tiene un carro para manejar. Y también tiene herida en su pierna, su pie. Entonces está con dolor mientras está caminando cada día para cuidar a su madre. ¿Ahora tiene simpatía para él? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Familiarizar, sí, al conocer. Esa palabra, familiarizarse, es clave. Dice el libro de la educación que familiarizar se despierta la simpatía. Y la simpatía es una fuente para un ministerio eficaz. Al conocer este hombre que está caminando, ¿qué vas a hacer? Ayudarlo. Sí. Entonces muchas veces preguntamos por qué nuestros jóvenes no tienen una actitud de servicio, no quieren entregarlos en la vida del servicio por el Señor. Es porque quizás están pasando toda su vida, toda su educación dentro de 4 paredes y no tienen oportunidad de conocer las necesidades alrededor de ellos. Hay que despertar la simpatía en sus corazones. Y luego de nuestros colegios y escuelas preparatorias, deben ser enviados misioneros a los campos lejanos. Mientras están en la escuela, aprovechen los estudiantes toda oportunidad de prepararse para ese trabajo. Ese es el propósito. Y con ese propósito podemos terminar la obra del Señor en esa tierra. Y Jesús puede venir. Y por eso necesitamos, ahora como nunca antes, comprender la verdadera ciencia de la educación. Porque si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Es vitalmente importante para nosotros. Es clave este plan de educación porque tiene el propósito de transformar el carácter para el cielo y tiene el propósito de preparar misioneros. Entonces con eso podemos terminar con esa obra. Podemos dar el evangelio al mundo y Jesús puede venir. Quiero terminar con una historia. Fue el año 1938 en la nación de Japón. 2 hombres, líderes de una escuela adventista, fueron para visitar el líder
del gobierno, un líder educativo del gobierno, porque en ese tiempo se estaban cerrando muchas de las escuelas privadas en la nación de Japón. Entonces, estos líderes adventistas de la escuela adventista querían pedir permiso para mantener abierta su escuela. Y allí, en la oficina de este líder gobierno, del gobierno, allí explicaron el plan que tienen en su escuela. Era un plan muy diferente. Era un plan de la verdadera educación. Y se explicaron a este líder en el gobierno que tienen un propósito de transformar el carácter. Tienen un programa de desarrollo armonioso con programa de trabajar y estudiar y también aprender la Biblia y un programa con desarrollo armonioso. También que estaban educando a sus estudiantes para el servicio. Explicaron todo a este hombre del gobierno y tenían con ellos el libro La Educación. Y al explicar su plan a este líder, dijeron, Señor, si usted quiere aprender más sobre nuestro plan de educación que estamos siguiendo en nuestra escuela, usted puede leer este libro, La Educación, de Ellen G. White. Se describe en este libro todo nuestro plan, todo lo que estamos haciendo en nuestra escuela. Este hombre, este líder, escuchó a su explicación y al ser ofrecido el libro, se levantó la mano y dijo, está bien, no necesito leer tu libro, porque ya leí. Ya leí tu libro. Ya entiendo tu plan, de hecho. Y quiero decirles algo. Si ustedes siguen en su escuela el plan que está escrito en ese libro, ustedes no tienen ningún problema. Necesitamos en nuestro país más escuelas así. Pero, añadió él, si ustedes no siguen tu plan, si nosotros encontramos en tu escuela que no están siguiendo el plan que está escrito en ese libro que ya leí, cerramos tu escuela porque ustedes no tienen ninguna razón de existir aparte de seguir este plan. Hermanos, Dios nos ha dado planes. Nos ha dado planes para nuestra salud, para nuestro estilo de vida, para todos los aspectos de nuestra vida. Y también nos ha dado un plan de educación. Un plan de educación para transformar nuestro carácter, para prepararnos para el cielo, para terminar la obra de Dios. Y si estamos mirando al mundo y buscando en el mundo métodos educativos, estamos quitando nuestra razón para existir. Nuestra razón para existir es el hecho que estamos diferentes del mundo. Y por eso tenemos luz. No es nuestra luz, pero es la luz de Dios. Entonces, quiero animar a cada uno de ustedes de tomar algo que hemos hablado esta noche y empezar a aplicarlo en su vida, en su hogar, en su escuela. Y con eso podemos empezar con la educación verdadera. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que hemos tenido. Gracias por el plan que nos ha dado. Gracias por toda la instrucción que es disponible para nosotros. Y queremos pedir de tu ayuda en ese momento. Que podemos no solamente
conocer más sobre tu plan, pero que podemos realmente aplicarlo en nuestras vidas. Que podemos ser un parte de ese gran ejército que va a cumplir la obra. Y que podemos educar a nuestros niños, nuestros jóvenes, para el cielo. Gracias, Señor. Y pedimos todo en el nombre de Jesús.